El Festival de Cine de San Sebastián, que es el festival más importante de España y uno de los más importantes del mundo. Hoy en día tú puedes hacer proyectos audiovisuales con un móvil. El ganador del Oscar el año pasado a Mejor Director y Mejor Película, que fue Anora, hizo unos cuantos años atrás una película entera con un móvil. Yo hice una inversión que por aquel entonces debía estar en torno a los 4.000 euros, tampoco mucho más. Y eso ha sido como una inversión de 12.000. Muchas de las películas que tú ves en las salas de cine están por encima del millón. Hoy, en Donosti Conecta, hemos venido a entrevistar a Borja de Agüero, un guionista y director de cine que vino de Madrid a Donosti en busca de oportunidades. Con tan solo 28 años ganó el premio Euskolabel en el Festival de Cine de San Sebastián. En esta entrevista nos dirá todo lo que hay que tener en cuenta para poder dedicarse a esto. Lo primero, para el que no te conozca, ¿nos podrías contar quién es Borja de Agüero y un poco a qué te dedicas? Sí, soy director y guionista, tengo una productora audiovisual, también un centro de formación para actores. Soy de Madrid, llevo 4 años viviendo en Donosti y soy alguien que aspira a hacer una obra cinematográfica trascendental que inspire a la gente a vivir un poquito más feliz. ¿Y qué te motivó a dedicarte a eso? ¿Cómo nos podrías contar un poco los comienzos de...? Sí, pues realmente a mí siempre me ha apasionado el cine, he ido al cine desde que era pequeño, iba todas las semanas, he consumido muchísimo cine gracias a mi familia y la vena artística la tenía desde bastante joven, ¿no? Y hay un momento de la vida en el que me doy cuenta que el cine es una expresión artística que reúne a muchas otras disciplinas artísticas y muchas otras expresiones artísticas como la fotografía, la pintura, la interpretación, la música, todas, ¿no? Entonces lo percibo como la expresión artística más potente o con más potencial para poder expresar algo y para poder contar cosas. Y es eso lo que más me atrae. ¿Y cómo así te dio por venir de Madrid a Donosti? Así como en Madrid hay una industria ya establecida, ¿cómo así te dio por venir a Donosti? Bueno, yo he trabajado bastantes años en Madrid como director y en el mundo audiovisual y mi experiencia allí ha sido diferente a lo que entiendo que la gente percibe desde fuera por las apariencias de lo que se supone que es una capital o de lo que se supone que es una gran ciudad donde se supone que hay un montón de oportunidades. Puede haber un montón de oportunidades, pero hay que ver si esa cantidad es igual a calidad de oportunidades. Porque mi experiencia no ha sido eso. Es verdad que tienes acceso a mucha gente, es aparentemente muy fácil crear equipos, pero en mi caso no son los equipos que yo necesitaba porque las relaciones no eran suficientemente estrechas, no era un equipo suficientemente unido, había mucha superficialidad en muchos casos, mucho interés y mucha competitividad, ¿no? Hay mucha gente que abandona sus casas y sus familias y van allí a pelear y competir de alguna manera por algo en sus perspectivas, porque yo no creo en esta competencia. Y entonces llega un momento en el que busco salir de Madrid para poder desarrollarme como artista, entonces busco un espacio que sea más tranquilo, que la ciudad no me coma, no me absorba y me permita a mí tener el control y las riendas de mi vida. Y analizando el panorama español, pues descubres que Euskadi es un lugar de referencia a nivel cinematográfico, porque tiene a unos de los mejores directores de cine actuales de España, que son los Moriarty, porque tienes el Festival de Cine de San Sebastián, que es el festival más importante de España y uno de los más importantes del mundo, y hay muchísimo tejido industrial a nivel cinematográfico. Entonces creo que es un lugar ideal para desarrollarme. Y una vez llego aquí, pues afortunadamente con el paso de los años veo que sí, que estaba en lo cierto. Y así como el papel del actor en un rodaje está más claro de ver, ¿nos podrías decir cómo es el papel del director de cine? Pues el papel del director de cine es súper amplio. De hecho, no solo abarca el rodaje es un poco la punta del iceberg. Gran parte del trabajo que hacemos como directores va antes del rodaje y después del rodaje también. El director puede estar generalmente involucrado en el proyecto desde unas fases muy iniciales del proyecto y su trabajo primero va a ser interpretar de la mejor manera posible el guión que tiene entre manos en caso de que no lo haya escrito él y darle vida
pensando cómo quiere que se vea ese guión, cómo quiere que se traduzcan imágenes, cómo quiere o cómo percibe que debe ser a nivel musical, a nivel de colores, a todos estos niveles, ¿no? A nivel de interpretación, a nivel de tono. Y entonces a partir de ahí empiezas a construir un equipo que sea capaz de reproducir esas ideas que tienes en mente y con el que, por supuesto, pues trabajes bien, porque van a ser jornadas muy intensas de rodaje y es importante tener un equipo con el que el trabajo sea agradable y fluido, encontrándote muy a menudo con problemas y con cosas que se escapan de lo previsto, porque tú te puedes tirar un año preveyendo cosas y organizando cosas que luego llegan las semanas de rodaje y el día que tenía que hacer sol llueve y el día que no sé qué el actor tiene un accidente de coche y no llega, todos son grandes problemas que tienes que solucionar. Y luego llegas a la fase de postproducción, donde también solemos estar presente porque todavía queda mucho por hacer después de rodar, y es que tienes una oportunidad más de aportar creatividad al proyecto, de reescribir algunas cosas, de reajustar cosas que ya hayas grabado y, en fin, al final ahí determinas cómo va a ser el acabado final del proyecto y cómo lo va a llegar al espectador, así que es una fase muy importante también. ¿Y qué es lo más difícil de gestionar? Dentro de todas las fases que me has comentado, ¿cuál dirías tú que es la que más difícil se te da? Va a depender del perfil de cada director. A mí es verdad que me encantan todas las fases y hay una pequeña parte, y es la fase de financiación. Es la fase en la que tienes que centrarte en aspectos más empresariales, en aspectos más industriales y no tanto en el desarrollo artístico y creativo de la obra en sí misma. Es una fase en la que haces un trabajo, un desarrollo de documentación y burocrático para poder acceder a subvenciones, a financiaciones privadas, a colaboraciones con otros creadores o con otras entidades que puedan aportar capital al proyecto, y esa, pues ya solo con los términos, ¿no?, que estamos utilizando, suena como una fase mucho más empresarial y obviamente, aparentemente, los que nos dedicamos a esto tenemos un perfil un poco más artístico. ¿Tú crees que para ser director de cine hace falta tener talento o cualquiera si se pone puede llegar? Bueno, yo considero que el talento no es una magia o un aura que una persona tiene a su alrededor. Yo considero que el talento es la capacidad de hacerse bien a uno mismo y acercarse de tal manera a lo que uno quiere conseguir. Y con esto hablo de la capacidad que tienes de gestionar mentalmente tu recorrido y la capacidad que tienes de trabajar y estar siempre dispuesto a aprender y a progresar. Yo creo que eso es más importante. Creo que en esta industria y en realidad en casi todas, si eres una persona trabajadora, constante y que mentalmente eres capaz de superar las adversidades, que vendrán miles, si sigues ahí al pie del cañón, al final vas a conseguir muchas cosas. Obviamente no voy a decir que solo por el hecho de trabajar y de trabajar mucho vayas a conseguir cosas, porque tampoco es cierto. Puede ser que no tengas habilidades, ningún tipo de habilidades que te permitan desarrollarte en este camino. Obviamente hay que tener habilidades, pero también creo que todo se puede trabajar. Yo hay muchas habilidades que tengo que son habilidades adquiridas y que son habilidades en las que me he centrado y he dicho necesito desarrollarme en esto, y las he trabajado y las he ido adquiriendo. ¿Y qué materiales hacen falta en un rodaje? ¿Qué otros materiales hay que no sepamos? Depende de la dimensión del rodaje que estemos hablando. Hoy en día tú puedes hacer proyectos audiovisuales con un móvil y ya, y real. Y te estoy hablando de proyectos audiovisuales que puedan funcionar y que puedan ser efectivos. De hecho, el ganador del Oscar el año pasado a Mejor Director y Mejor Película, que fue Anora, hizo unos cuantos años atrás una película entera con un móvil. Y estamos hablando de alguien que es un genio y un crack y top mundial. Pero si vamos a lo que es el habitual y si vamos a lo que puede haber en una producción, pues sobre todo te vas a encontrar con un montón de equipamientos de iluminación, una cantidad de focos y de variedades de focos que no podemos imaginar, porque es que la forma que tienen, cómo están compuestos en el interior, qué elementos les pones, va a afectar a cómo se distribuye esa luz y afecta esa luz
al escenario y a los personajes. También te vas a encontrar con un montón de cachivaches de cámara y alrededor de la cámara para conseguir los movimientos que realmente quieres reproducir. Te vas a encontrar con un desarrollo increíble a nivel de atrezo, a nivel de decoración, ¿no? A nivel de que, bueno, pues muy a menudo tú ves películas que sientes que el espacio en el que están es real y quizá en absoluto lo sea, ¿no? O sea, se ha construido para ese momento. Pero sobre todo eso, si vamos a las bases de lo que tiene que estar, material de iluminación lo mejor posible, material de sonido lo mejor posible. El sonido es de las cosas más importantes en una producción y es importante que sea de gran calidad porque al espectador le afecta bastante y ayuda bastante a determinar el nivel de la producción. Y ya te digo, la cámara generalmente en el cine no es una cámara sin más, tiene miles de cosas, emisores de imagen para que otra gente los vea desde monitores a distancia, 1 millón de cachivaches para que la cámara la puedas controlar y mover como deseas. ¿Y tú en tu caso qué inversión necesitaste para comenzar en esto? Bueno, hay distintas fases de inversión. Si hablamos del primer momento, hace 8 años o así, yo hice una inversión que por aquel entonces debía estar en torno a los 4.000 euros, tampoco mucho más. Haciendo esa inversión pude hacer unos cuantos proyectos, que esa inversión luego me ha acompañado todos estos años, pero también he atravesado distintas fases, también he atravesado fases en las que he producido contenido con móviles y contenido de gran calidad porque sobre todo te centras más en la historia y en la narrativa y no tanto en los medios. A veces los medios y sentir que dependes de los medios te perjudica más que te ayuda. Entonces, a veces el hecho de reducir los medios pues es positivo para la creatividad y para el desarrollo de la historia. Pero bueno, muy recientemente también he aumentado un poquito el equipo técnico que tengo y eso ha sido como una inversión de 12.000. ¿Y a ti, para hacer tus cortometrajes, te suele costar mucho encontrar personal? Yo soy muy exigente a la hora de crear el equipo con el que trabajo. Me ha costado muchos años encontrar y construir un equipo con el que yo me sienta plenamente feliz a la hora de trabajar. Ahora mismo estoy en un punto de mi carrera en el que he conseguido rodearme de unos profesionales increíbles, que además son personas increíbles, que son, considero mi familia, son amigos dentro del trabajo y fuera del trabajo. Y sí, cuesta mucho porque yo creo que es muy importante rodearse de las personas adecuadas. Este es un trabajo extremadamente colaborativo. Y si una pata de todas las que conforma el proyecto falla, no funciona o perjudica a otras, se nota. Entonces es muy importante crear un equipo generoso, que sea profesional y que se retroalimente positivamente entre sí. ¿Y cuánto puede llegar a ser los costes de hacer un cortometraje y una película? Pues un cortometraje, y hablando en términos profesionales, en el que todo el mundo cobra, todo el mundo trabaja en las condiciones que tiene que trabajar, pues bueno, puede estar entre 30, 40.000, entendiendo por supuesto que algunos estarán por debajo y otros estarán por encima. Y un largometraje en España, pues ya te digo, si digo una cifra muy alta, la industria independiente se va a reír de mí, ¿no? Pero sí, quizás en torno a 700.000 euros, como hablábamos, pues puedes tener un punto en el que puedes trabajar y puedes hacer cosas muy dignas y muy buenas. Obviamente, muchas de las películas que tú ves en las salas del cine están por encima del 1.000.000, ¿vale? Porque también el presupuesto luego incluye temas de marketing y temas de distribución, y el hecho de que a ti te llegue una película para que tú la veas en una sala de cine o similar no depende tanto de la calidad de la película, no nos confundamos, sino de la cantidad de inversión que tiene en distribución y en marketing y demás. Entonces eso puede elevar ya los costes de producción al 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 en España más o menos. Me comentaste el otro día que ganaste el premio Euskolabel en el Festival de Cine de Donosti
¿Nos podrías contar un poco cómo fue eso para ti? Pues impresionante, ¿no? Fue un poco acojonante. Ese mismo año, estamos hablando de 2024, ese mismo año, a principio de año, yo estoy trabajando para otra productora audiovisual, también como realizador, como operador de cámara, como montador. Y meses más tarde, unos pocos meses más tarde, me veo en un escenario insignia en términos de industria cinematográfica, con personas a las que admiro, idolatro en el backstage antes de salir, y otras tantas a las que admiro justo delante sentados, ¿no? Sencillamente se dio la oportunidad de participar en una sección, participamos en esa sección creando un cortometraje de 3 minutos con un teléfono móvil, y eso nos llevó, pues, como te digo, a estar junto al más alto nivel audiovisual español y con muchos proyectos internacionales que también intervienen en el Cinemaldi. ¿Y tú te lo esperabas cuando eso que ibas a ganar el premio? Tío, pues es muy difícil esperártelo, en mi caso más, creo, porque yo vengo de Madrid. La sección se llama Euskolabel. Es inevitable que no tengas un poco síndrome de impostor, que por supuesto no lo soy, y en el proceso te das cuenta que ser de fuera, cuando te quieres involucrar en temas relacionados con la cultura de aquí, pues quizás hace incluso que investigues más, que te esfuerces más, ¿no? Por la necesidad de demostrar. Y en mi caso concreto, yo me he enamorado bastante de la cultura vasca, de la tradición vasca, y de que considero que aquí tenéis algo que es único en el mundo y que es una hazaña histórica. Entonces, no esperaba ganar, no esperaba que la opinión y la perspectiva de alguien externo fuese también valorada, pero es una muestra más del carácter y de cómo funciona aquí la industria, ¿no? Que es una industria que realmente es capaz de ser humilde por momentos y premiar a quien, desde mi punto de vista, en este caso lo merecía, y no solo tirar del conocido, ¿no? Y el que tengo más cerca, que también ocurre en otras industrias. Y ahora que has tocado un poco el tema de la industria, he visto, ¿no?, que haces el seminario ese. ¿Nos podías contar un poco a quién va dirigido y lo que hacéis dentro del seminario? Sí, se llama Actor Proactivo, es un seminario que yo hago para actores. Como director, mi intención principal es que los actores tengan la mejor formación posible. Yo me he visto muy a menudo en un set de rodaje trabajando con actores, que me he dado cuenta que, aunque tengan formación en interpretación que les da ciertas herramientas, no tienen suficiente formación en lo que es el medio de rodaje, en cómo funciona un rodaje y en qué cosas necesitan en un rodaje, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos primeros 10 años de carrera, 15 años de carrera, no lo tienen y la formación no se los brinda. Entonces yo lo que quiero es aportarles la perspectiva del director a la formación, y la perspectiva de cómo ser mejores actores, no desde el punto de vista de cómo interpretar mejor, porque de eso ya hay otro departamento que se encarga de formarles, sino de cómo ser mejores profesionales como actores. Entonces, se llama actor proactivo porque el fundamento, desde mi perspectiva, para ser mejor actor es esto, es la proactividad, es tener la capacidad de comprender bien el proyecto. Yo les doy mucha formación e información para que aprendan a comprender mejor los proyectos, analizarlos mejor y entender desde el punto de vista de dirección y de guión cómo se escriben y cómo se construyen, de tal manera que ellos, entendiendo esa perspectiva, van a ser más capaces de contribuir en la misma dirección, y también que tengan margen a la creatividad, porque muy a menudo pues me topo con actores en estos seminarios y en otros proyectos en los que me dicen: no, es que yo le he propuesto no sé qué al director y el director pasa, o el director me insulta, ¿no? Y yo ahí siempre digo dos cosas. La primera, el hecho de ser director no te convierte en un buen profesional, como en cualquier otra cosa hay malos profesionales.
Y la segunda es que esa aportación que estás haciendo también tienes que ser capaz de justificarla y de racionalizarla de la misma manera que se justifican y racionalizan el resto de decisiones que ocurren tanto en guión como en dirección. Yo quiero darles herramientas para que puedan ser mejores profesionales, ganándose espacio creativo, aprendiendo a comunicarse mejor porque entienden mejor cómo se constituye el proyecto y también pues para que entiendan realmente cuál es su posición dentro de un rodaje, ¿no? Y la importancia del actor, y ya no solo del actor protagonista, también hablamos mucho de cómo el actor protagonista es un rol, el actor secundario que acompaña al protagonista es otro rol diferente, el antagonista es otro rol diferente, es decir, uno es electricista, otro es fontanero, otro es... ¿Vale? Son cosas diferentes, pero todas son importantes para que la casa funcione. Una no es más importante que otra. ¿Y qué consideras fundamental? Ahora que ves, ¿no?, que compartes más tiempo con los actores que te vienen, actores que, bueno, que algunos están empezando, ¿qué es fundamental para los comienzos de un actor? Lo más importante en la interpretación es la confianza y la relajación. Entonces te diría que desde el día 1 sepas que debes trabajar en eso, en ser alguien que se gestione emocional y mentalmente para tener confianza, ¿vale? Y trabajar desde la relajación. Hay que tratar de respetarse mucho a uno mismo, y decir, esto soy yo, esto es lo que hago, esta es mi propuesta. Y no estar tan pendiente de la aprobación externa y de lo que me digan. Porque tal y como está diseñado aparentemente la industria, parece que la dinámica es el actor hace algo y el director te dice si está bien o está mal. O sea, parece que el público percibe que eso es así. Con el público también hablamos de actores que comienzan, ¿no? Y no es así para nada. El actor tiene una propuesta y tiene un rol diferente al del director y hace su trabajo. Y su objetivo es ser el mejor profesional posible. Y el director es una parte que contribuye al trabajo del actor, le ayuda a entender mejor lo que debe desarrollar, cómo desarrollarlo, y le puede dar en algún momento orientaciones y pistas que le permitan desarrollar mejor su trabajo y su potencial. Pero actuar es su trabajo, no el del director. Si como actor aprendes de guión, aprendes de dirección, aprendes de cámara, aprendes de iluminación, aprendes de postproducción, mejor actor vas a ser. Porque vas a comprender mejor la dinámica, vas a comprender mejor el equipo y cómo funciona la empresa. ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años? De aquí a 5 años me veo disfrutando de la película que estoy trabajando ahora mismo. Una película que se llama Barduloa, que lleva mucho tiempo confeccionarla, lleva mucho tiempo hacerla, todos los largometrajes llevan mucho tiempo, y de aquí a 5 años me veo, no sé si en el proceso de distribución de esa película, si en el rodaje de esa película, pero sí disfrutando de los réditos de estar llevando a cabo este proyecto. ¿Y suelen ser tan largo en los largometrajes el tiempo de espera desde que tienes la idea hasta que por fin la sacas? Incluso más. Yo también te estoy hablando de 5 años porque soy muy optimista, porque tengo mi vida volcada a esto y porque considero que soy muy trabajador y realmente quiero creer que para 5 años estaré ahí en ese punto. Pero sí, levantar un largometraje es extremadamente complejo. Puedes escuchar, por ejemplo, a Bayona, que La Sociedad de la Nieve pues le llevó, no sé cuál es la cifra de años que él dijo, pero más de 10 años posiblemente, y que estuvo muchos años tratando de levantar el proyecto, no lo conseguía, y hasta que no tuvo medios propios para levantar el proyecto, no pudo levantarlo. Hacer que se decida financiar una película y no otra es extremadamente complejo. Entonces, eso hace que sea muy difícil levantar una película. Puede ser que tú la idea y el guión lo hayas desarrollado en 1 año o en 2 años, pero de ahí a conseguir el dinero para hacer el proyecto, y pues puedes tardar 1 año más si eres la persona más rápida del mundo, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Y qué mensaje darías a los jóvenes que estén empezando? No en los largometrajes, sino en general, en el punto que estuviste tú al principio.
Primero que graben, que hagan proyectos y que si no tienen medios, entre comillas, lo hagan con un móvil, lo hagan con lo que tengan a su mano, ¿no? Porque no hay que esperar, insisto, que el primer día y el primer proyecto que hagas pues vaya aquí a una mega pantalla de cine en Hollywood. Hay que trabajar muchísimo. Sí que creo que es importante dejar claro que este camino y que este trayecto tiene mucho que ver con el trabajo y con el tiempo que le dedicas y no tanto que ver con el talento, como comentábamos antes. Y eso implica que desde el día 1 estés dispuesto a aceptar el sacrificio que implica tener que trabajar mucho, tener que dedicarle mucho tiempo y tener que dedicarle mucho tiempo durante mucho tiempo. Entonces yo lo que más les puedo aconsejar es que no paren de grabar, no paren de crear, no paren de producir, no paren de investigar y de aprender, porque es súper importante saber lo máximo posible de todos los departamentos posibles, que nada les frene, y ya te digo, si te comprometes y si aceptas esta situación en la que estamos hablando de un camino muy duro y con mucho trabajo, para adelante y hasta el final. Y ya por último, ¿dónde pueden contactarte la gente que quiera saber más sobre este sector o en general de ti? Principalmente en Instagram. Me pueden encontrar como Borja de Agüero, ¿vale? Si alguien tiene algún tipo de propuesta o necesita algo más elaborado e Instagram no es suficiente, pueden escribir a borjadeagüero@gmail.com, que es mi mail, pero principalmente a través de Instagram. Prefiero manejar solo una red social que creo que casi todo el mundo tiene y de esa manera poder atender y poder hablar con todo el mundo y dar la atención que se merece a todo el mundo, en vez de tener que dividir mi atención entre varias redes sociales y que se te queden gente o cosas en el tintero por no poder centrar la atención. Bueno, pues gracias, Borja. Gracias a ti, Esto ha tío. sido todo. Un placer.